Muy buenas noches con todos. Desde la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal, enviamos un saludo a toda la comunidad que nos está viendo a través de las redes sociales, del Facebook Live y del Zoom. Es para nosotros un alto honor tener el día de hoy en el ciclo de conferencias del sistema penitenciario peruano al profesor Marcos Galván Ramos. Me presentaré a nuestro expositor. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de América, magíster en criminología por la Universidad para la Cooperación Internacional. Actualmente es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y es investigador principal del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social, más reconocido como INCRIDES. El día de hoy, el profesor Marco Galván va a darnos una ponencia acerca de la cárcel y la exclusión social. Por ello, para nosotros es un alto honor que el día de hoy, desde la sociedad se pueda poner este tema en debate, en discusión y sobre todo para divulgar lo que es la criminología crítica. Por ello, para nosotros es un enorme satisfacción académica contar con su participación. Bienvenido, buenas noches, Marcos Galván. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas noches contigo, con todos, con los que siguen la transmisión en el Facebook también. Quizás si me puedes brindar la condición de hospedador para poder quizá compartir las PPT. Está disponible, profesor. A ver. Perfecto. Bien. Creo que para poder analizar la cárcel, para poder analizar la prisión, las rejas, los muros altos, los alambres, el encierro, la disciplina, el control, debemos poner un momento en, en controversia, tenemos que enjuiciar, tenemos que atrevernos a quizá a superar algunas moralidades, algunos prejuicios, algunas lecturas que ciertamente son superficiales, que se reproducen de manera permanente y que no responden verdaderamente a un análisis, a un examen profundo de lo que es la cárcel. La cárcel es un instrumento político, es un instrumento de poder que viene barnizado, viene de alguna manera legitimado bajo ciertos discursos que le intentan encontrar alguna finalidad particular, ¿no? Que se establecen en normativas oficiales, en normativas que suponen organización política, constituciones, y luego son reproducidas en espacios de discursos autorizados, profesores, asistentes de cátedra, congresos, ejes temáticos de seminarios, que creo que lo que hacen es reproducir, y normalmente esto en los campos jurídicos, algunas finalidades, algunas funciones o algunas deontologías carcelarias que en realidad no se condicen con la realidad. Ahora, esta contraposición con la realidad no busca, digamos, afianzarse en las condiciones de hacinamiento, de carencia de logística, de capital humano, de insalubridad o lo que fuere que tienen normalmente las cárceles latinoamericanas. No, intentamos más bien evaluar la cárcel como tal. La cárcel como un lugar diseñado para la exclusión. La cárcel es abierta, certera y objetivamente excluyente.
Es difícil que alguien intente evaluar la cárcel como una promotora de inclusión. Eso es, digamos, un contrasentido. La cárcel supone privarte de libertad y sacarte del ruedo de la convivencia, eh, producto incluso motivado en conductas, expresiones sociales, reacciones sociales que ya vienen cargadas con una valoración particular, con un estigma particular, con una moralidad particular. Y lo cierto es que al privarte de libertad, uno está buscando precisamente que se genere una frontera, ¿no? Se genere una suerte de delimitación entre aquellos que pueden vivir pacíficamente y aquellos que no, o que simplemente no reúnen las condiciones morales, las condiciones éticas, las condiciones humanas en general para poder seguir conviviendo de. Entonces, eh, pensar la cárcel en términos inclusivos en realidad es tratar de subvertir, transgredir su concepto objetivamente estandarizado. Es decir, en esos términos, la cárcel tiene que ni siquiera reinventarse, sino sincerarse en su verdadera condición, en su condición excluyente. Y en una condición excluyente que se repotencia con una serie de variables, de simbolismos y de, digamos, de componentes que dibujan un inevitable escenario aflictivo. Es decir, una cosa es que a Jonathan, a Rosa, a Leo, eh, digamos, los saquemos del ruedo de la convivencia, colocándolos en el Estadio Nacional para que ellos vean cómo hacen su vida en el Estadio Nacional y puedan de alguna manera ejercer su motricidad, pero a la larga encerrado en un lugar amplio con ciertas comodidades o con ciertos espacios. Y otra muy distinta es encerrarte en un lugar con cuidado o resguardado por personas con una línea de formación castrense, con una línea de formación eh, casi policial, o bueno, policial, una formación quizá militarizada, sin necesidad de decir que pertenecen formalmente a la milicia o al sistema de investigación o persecución de determinado gobierno, sino que se rigen precisamente al hecho de andar controlando de una manera castrense a las personas, lo cual ya supone un contraste claro de tener que valernos de ciertas personas con un perfil particular securitario, porque eso supone que estoy ante personas que tienen que ser controladas por una variable o por un símbolo de distinción particular, que es su peligrosidad, que es su permanente disposición de transgresión, su imposibilidad de convivencia pacífica, su cultura de transgresión, lo cual ya enmarca en sí misma un rol atribuido de una manera sumamente abierta a este tipo de personas que van a ser recluidas allí. Además de esto, estas personas que van a ser recluidas también se ven expuestas a compartir un espacio de manera permanente, lo cual supone un sacrificio de la intimidad, a cumplir ciertas reglas particulares del hablar, del hacer, de muchas veces quizás hasta digamos, de las agendas rutinarias, de lo cotidiano, lo cual supone sacrificar muchos aspectos, ¿no? Supone, en primer lugar, sobreexponer tu mismidad, tu condición más íntima, tu autonomía, tu condición de autorresponsabilidad, es decir, casi hay un proceso de infantilización de la persona que allí se coloca,
y que inevitablemente, no, producto también de la formación del resguardo, de los que generan el resguardo, no va a ser la más sutil, ¿no? Ni la más parsimoniosa, ni la más congraciada del caso, ¿no? Va a haber siempre una situación de tensión y de hostilidad permanente que se dibuja o que se establece como relación humana permanente dentro de un diseño muy particular como son los alambres, los torreones, personas armadas, este, muros muy altos, normalmente ubicados en lugares muy alejados de la ciudad, eh, con una, con una permanente uniformización, estandarización de los tiempos, eh, que supone levantarte a determinados momentos, solamente dedicarte a tales aspectos, hablar de determinada manera, someterte a determinados hábitos, tu higiene incluso se puede ver hasta condicionada en qué momento hacer qué, lo cual supone una pérdida de autonomía permanente. Y un aspecto que creo que no puede pasar invisibilizado y que muchas veces sí pasa producto de la superficialidad con la que se atiende este tipo de tópicos, ¿no? De campos de análisis, que son las rejas en sí mismas. El componente del encierro, sin duda alguna, tiene representaciones y símbolos de aflicción y de castigo. Como decía Saikes, y soy muy repetitivo con esto, es muy complicado que a una persona tú le digas eh, todos los días en la mañana que puede ser una buena persona, que puede mejorar, y luego todas las noches duerma entre rejas, duerma enrejado, porque eso supone un recordatorio reproductor del rol asignado, y no únicamente por el que cierra la reja, sino por la misma ubicación en un lugar con un estigma, que carga un estigma particular, colectivo, de que todos los que se encuentran allí tienen una condición de peligrosidad, una condición de exclusión que muchas veces los lleva a desarrollar ciertos códigos o ciertos parámetros que digamos, a generar una autorreferenciación, un modo particular de apartarse de la sociedad y de querer vivir bajo las reglas de aquellos que simplemente no los estigmatizan, y que muchas veces este grupo de no estigmatización es identificado precisamente con el mundo carcelario, ¿no? Con lo que van a llamar subcultura, con lo que van a llamar códigos FITES, etcétera. Precisamente se va a fundar o justificar de alguna manera una anexación, ¿no? Una suerte pues de incorporación válida por sentir inclusión, por tener referencias de identidad dentro del mundo carcelario. Y es por eso que dentro de la cárcel se van a generar ciertas empatías, ¿no? Se van a generar grupos con cierto alineamiento, porque precisamente se convierte en un mundo con un conjunto de normas paralelas, con un conjunto de normas particulares. En esos términos, la persona que va viviendo allí va respirando y aclimatándose en una opción de vivir de manera diferente, de establecerse otro modo de cultura, tomando en cuenta que se van a representar como ese grupo humano excluido, estigmatizado, diferenciado, apartado, lo cual proviene también precisamente de un mecanismo de control particular que es el mecanismo de control penal. El mecanismo de control penal tiene una carga valorativa sumamente potente. Si en este momento nosotros nos preguntamos qué cosa es lo más intolerable y lo más aberrante que puede ocurrir dentro de las relaciones humanas o la conflictividad humana, automáticamente, y esto supone casi digamos, la conquista del sentido común, es decir, el modo en que nosotros pensamos la problemática social, automáticamente nos vamos a ubicar dentro del universo de la criminalización. Para nosotros el problema social está directamente vinculado a lo que es crimen y a lo que se ha definido como crimen.
el homicidio, la violación, la extorsión, la estafa, una serie de cosas, y que muchas veces nos direccionan, o no muchas veces, siempre nos terminan direccionando el modo en que entendemos el estigma, el modo en que entendemos lo vituperable, lo que debe ser excluido, intolerado, y que por lo mismo debe ser rotundamente alejado de los códigos de los que nosotros seríamos morales, buenos ciudadanos, sujetos éticos, lo cual es en realidad una gran falsedad. En realidad hay nosotros vivimos dentro de un conjunto, de un sistemas de valores multidiferenciados que muchas veces se verticalizan, se jerarquizan y que más bien antes de generarnos un camino para poder comprender por qué se producen ciertas conductas, nos deja más bien expeditos para ser sumamente intolerantes. Y más allá de la intolerabilidad, porque esto supone incluso algunos temas éticos, nos lleva más bien a convertirnos en evaluadores superficiales, ¿no? Incapaces de poder evaluar la cárcel en toda su dimensión y cómo es que la cárcel, con todas las cargas valorativas, los símbolos y las expresiones, lo que está haciendo es materializar, concretizar los símbolos de exclusión. Entonces, pretender que la cárcel sea un puente, un medio hacia la integración con la sociedad, supone más bien pensar en la superación de la cárcel, ¿no? En ver la manera de que la cárcel sea superada, quizá no dentro del parámetro de privación de libertad, ¿no? Incluso los abolicionistas penales no necesariamente renunciaban a la privación de libertad, sino en su diseño, en su condición, en su tónica, en sus tiempos, incluso hasta en sus lenguajes, ¿no? Hablar de la pena, de la prisión, hablar del reo, hablar del delincuente, hablar de una serie de aspectos que a algunos podría sonarles ciertamente nimio, ¿no? Ciertamente irrisorio, irrelevante, no. De acuerdo a lo que te llamas, es lo que al final termina condicionando tu existencia. Incluso el modo en el que se va configurando lingüísticamente y a partir de lo cual se les da significados, y vayan que aquí es importante el significado, es que la propia sociedad o se va a ver dispuesta o indispuesta a que estas personas realmente luego se puedan reintegrar de alguna forma, ¿no? Y esto es importante evaluarlo porque incluso tendría que llevarnos a recomponer y a reevaluar cuáles van a ser las funciones que van a cumplir los profesionales dentro de de una estructura, de una arquitectura, de una institución hecha no para la reintegración, sino hecha para la aflicción y para el castigo. Es decir, no deberíamos asumir a la cárcel como una cómplice para reintegrar, sino más bien como una antagónica para reintegrar personas. Cuando yo ya la descubro como antagónica, ¿no? Como una suerte pues de adversario, más bien las personas que van a ser recluidas en el aparato carcelario tienen la imposibilidad, la desventaja, la indisposición del contexto para poder ser objeto, bueno, sujetos en realidad de intervención, de buenos consejos, de diagnósticos, de avances o lo que fuere, porque más bien van a tener que ser más que asesoradas y orientadas para poder subsistir dentro del aparato que tiene una condición natural de aflicción. Con lo cual, los profesionales que van a estar dentro, quizá más que poder proponer o empujar hacia la reintegración, creo que podrían reorientar sus esfuerzos a ver cómo las personas que están allí logran subsistir en su condición material, de hábitat, psicológica, mental, etcétera, para poder afrontar las situaciones adversas que se van a presentar en la cárcel. Es decir, allí desde una perspectiva
digamos, sumamente realista de la condición de lo que supone la cárcel ontológicamente, en su esencia, en su espíritu, en su condición real, debería ser vista más bien como una suerte, pues, digamos, de aparato desde el cual, a pesar de, puede que hayan personas que sí logren salir con una condición de reintegración. Con lo cual los profesionales van a terminar siendo una suerte, pues, de apoyo frente a la cárcel antes que a través de la cárcel como tal. Es por eso de que la ponencia asume a la cárcel como con una visión de exclusión social antes que como un puente para. La cárcel incluso de manera histórica ha solido ser un contexto, una circunstancia permanente de los grupos más vulnerables, de las capas más bajas, y eso está demostrado estadísticamente. En un momento muestro unas estadísticas de manera muy rápida, pero esto no debería llevar a pensar en solamente una suerte de selectividad penal. Yo creo que nos quedamos muy cortos con la selectividad penal, ¿no? En realidad tendríamos que evaluar la estructura social como tal. Eh, ¿Por qué es que y cómo es que los grupos vulnerables son los comúnmente usuarios del sistema penal, pero también los que comúnmente muestran ciertas perspectivas o ciertas lecturas de disidencia? Y esto tiene que ver justamente con la condición de precariedad que se tienen en ciudades, territorios, naciones sumamente desigualitarias. En realidad no es un dato menor, sino que más bien es un dato casi protagonista, un eje social a partir del cual debería reflexionarse la cárcel, que es cómo es que dentro de una sociedad hay una repartición de bienestar sumamente diferenciada y cómo la carencia, la ausencia, la imposibilidad de acceso, la imposibilidad de oportunidades para acceder al bienestar hace de que muchas veces hayan ciertas expresiones de resignación, de frustración, de compulsividad, de descontrol, que va a llevar a generar ciertas trayectorias desoladoras, ¿no? Creo que cuando uno analiza bandas, analiza pandillaje, analiza prostitución, analiza una serie de conductas que provienen de esta línea estigmatizante que es la del universo criminalizado, se va dando cuenta cómo la condición socioeconómica termina siendo una variable sumamente importante para poder evaluar la trayectoria de vida de las personas. Y esto pues nos va a llevar a pensar a si la cárcel en realidad termina siendo pues un destino de reintegración o un destino para aquellos que simplemente de manera previa ya han sido despojados dentro de una estructura desigualitaria. Con lo cual, no es posible, creo que la conclusión, no es posible analizar la cárcel sin analizar la estructura social previamente, ¿no? Sin analizar las condiciones sociales, los despojos, las marginaciones, las vulnerabilizaciones, las relaciones verticales, el clasismo, el racismo, el machismo y una serie de aspectos que van alrededor y que algunos van a estar más involucrados que otros, pero que dibujan claramente cómo hay una suerte pues de compulsividad para participar del bienestar social que muchas veces no está al alcance de todos, ¿no? Y que no necesariamente culminan en trayectorias desviadas, no, eso no necesariamente ocurre así, pero sí se va a ir evidenciando ciertas tendencias, ¿no? Y unas tendencias que muchas veces lo he mencionado ya, pueden ir desde el suicidio, la indigencia, las protestas, las desviaciones mentales, el anexamiento a bandas,
a ciertas expresiones de disidencia, y también en este tipo de conductas o actitudes que comúnmente son llamadas delitos, ¿no? Y que hablo de comúnmente llamadas delito porque posiblemente cuando uno analiza de manera mucho más amplia aquello que se llama delito, en vez de analizarlo como una suerte de agresión o como una suerte de espasmo conductual que nació un día de una persona, como de martes para miércoles, se evita más bien evaluarle como un síntoma particular de una sociedad mucho más amplia, macrocontextual, que lo que hace es muchas veces despojar a ciertos grupos humanos y abandonarlos a su suerte para que en esa condición logren generar algunas trayectorias de bienestar, de residuos de bienestar o de ningún tipo de bienestar. Creo de que en esos términos es que es necesario hacer una evaluación social, sociopolítica, socioeconómica de lo que la cárcel representa. Mencionaba lo de las estadísticas, no quiero andar mucho en esto. Vamos a dar cuenta que en las estadísticas, desde 1791 hasta el 2017, y hay algunas cifras también incluso hasta el 2020, en el cual logra evidenciarse pues de que los usuarios comunes de la cárcel, del sistema penitenciario, incluso del propio sistema policial, siempre han sido las personas despojadas, las de las clases bajas, las de las etnias marginadas en determinados momentos, y vaya que estamos hablando de periodos ciertamente diferenciados que ha vivido el Perú durante toda su república. Todo esto incluso se hace mucho más complejo, y fíjense que en este momento ni siquiera me he involucrado en la evaluación de la condición carcelaria de las cárceles latinoamericanas, pero naturalmente cuando ya analizamos las condiciones de las cárceles latinoamericanas, pues ya nos volcamos en una situación hiper mega más compleja, mucho más difícil, en la cual ya es casi imposible hablar de reintegración, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la situación, de la condición de lo visto en Perú, eh, nos vamos a dar cuenta cómo las cifras nos hacen evidencia de ingresos carcelarios, de ingresos a establecimientos penitenciarios mucho mayores en cifras de los que egresaban, de la población que egresaba de las cárceles, ¿no? Desde el 2012 al 2018 hay una brecha clara, muy evidente, entre ambas cifras, ¿no? Entre el 2012 y el 2018, los ingresos superaron a los egresos en una cifra que va de entre los 3.700 personas a 7.100 personas, ¿no? Con lo cual, cada año, ¿no? Esto nos deja ver que cada año se iban incrementando mayor población de la población que ya había en las cárceles de manera sistemática, ¿no? Entre el 2012 y el 2018 se sumaron a la población que ya había, que eran alrededor de 45.000 o 50.000, 35.000 personas más, ¿no? Con una capacidad de albergue de los establecimientos penitenciarios de alrededor de 40.000 personas, ¿no? De alguna manera esto nos lleva a evaluar esta condición particular. Aquí la tengo básicamente hasta marzo del 2020. Nos vamos a dar cuenta cómo una trayectoria clara de la población penitenciaria y la capacidad de albergue se ve de manera diferenciada, y cómo se va ampliando la brecha, ¿no? Vamos viendo cómo la brecha se va arqueando desde aquí, y cómo para marzo del 2020 llegamos a tener 97.643 internos y una capacidad para 49.339. Bueno, y esto también supone alguna explicación más compleja que tendría que ser producto ya de otra situación que, además de la hipercomplejización que puede realizar la condición carcelaria, vamos a sumarle al COVID, ¿no? Que también es un asunto mucho más complejo, pero que cuando vemos cómo va la línea de despoblamiento penitenciario, al menos al día de hoy hay alrededor de 88.000 u 89.000 personas privadas de libertad, lo cual va decayendo producto de la paralización digamos, la menor producción del sistema penal,
y también de algunas líneas de deshacinamiento que generó el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué esto también es importante evaluarlo desde el punto de vista penal? Porque nosotros no podemos pretender señalar que las cárceles se van a poblar solamente por una cuestión circunstancial o porque hay mayor incidencia de o porque hay mayor desadaptación de. Hay que tomar en cuenta que en realidad este tipo de poblamientos masivos, encarcelamiento masivo, como le llama Jonathan Simon, se produce porque el sistema penal envía de manera permanente muchas personas a las prisiones y a los establecimientos penitenciarios. Y un poco la idea de esto, para tomarlo en toda su dimensión, es que desde el estudio del sistema penal, desde sus categorías, sus herramientas aplicativas, los criterios de interpretación, los conceptos, las herramientas normativas, todas suman para que se pueda seguir promoviendo este proceso de encarcelamiento, de criminalización secundaria, como se le llama, o también pueden armar un circuito de contención tomando en cuenta de que existe una estructura social que es la que de alguna manera explica que haya este tipo digamos, de actuaciones o de expresiones sociales que comúnmente llamamos delito. Y aquí, bueno, intenté de alguna forma también relatar algunos puntos importantes, y estos puntos están directamente vinculados al modo en que se van utilizando o se van creando ciertos instrumentos punitivos, ¿no? Incluso un código penal, dentro del código penal, cuando uno evalúa cómo se ha estado configurando, utilizando el control penal, se va a dar cuenta que hay una suerte de amplificación, de rediseño de las figuras penales para que haya mayor apertura a la criminalización, cuando en realidad este tipo de componentes deberían cerrarse y ser más bien armas antagónicas para poder contener ese proceso de criminalización. Cuando evaluamos, por ejemplo, las figuras de la imputación penal que están en la parte general del Código Penal, vamos a darnos cuenta cómo se van endureciendo las reglas de imputación. Vamos a ver cómo la imputabilidad restringida de personas que cuando cometían un delito entre 18 y 21 o tenían mayor de 65 años, podía evaluárseles una atenuación de la pena producto de la condición biopsicosocial, pues mientras en el Código del 91 esto era general, era aplicable a cualquier circunstancia, se fueron generando algunos delitos por una visión de estigma, por una visión de exclusión particular, por la cultura punitiva que se ha ido consolidando en la sociedad, se han ido generando excepciones, ¿no? Y por eso se generó un segundo párrafo en ese famoso artículo 22. El tema de las eximentes de responsabilidad, han ido saliendo algunas eximentes más para poder generar unas líneas de excepción de responsabilidad penal para fuerzas del orden que utilizando sus armas hieran o maten a personas que cometen algún hecho, ¿no? Si bien ya existía un eximente para esto, que era actuar en cumplimiento de la ley o en cumplimiento del deber, lo cierto es que se generaron este tipo de eximentes de responsabilidad de manera expresa para generar más bien mayor actuación de las fuerzas del orden y que se sientan mayormente protegidas, lo cual genera mayor criminalización también. Han habido también excepciones de aplicación para el error culturalmente condicionado, ¿no? Que era una figura bastante connotada en el Código Penal del 91, el primigenio. Se han buscado excepciones para la suspensión de la ejecución de la pena, se han generado nuevas agravantes cualificadas, la reincidencia y la habitualidad que ya había sido proscrita desde el Código Penal del 24, se han generado excepciones para poder otorgar la rehabilitación automática y cancelar los antecedentes que correspondían una vez que se cumplía la pena.
hay adelantamientos de barrera de punibilidad, generando tipos penales para que el control penal incluso intervenga antes de que se produzca la puesta en peligro concreto o la verdadera transgresión o la verdadera lesión de lo que llaman bienes jurídicos. Se van generando bienes jurídicos un tanto desde los cuales se parte para poder generar mayor criminalización. ¿No? Hablar de tranquilidad pública, hablar de seguridad pública, hablar a veces de seguridad ciudadana. Si bien es cierto, esos ya vinieron con el Código Penal del 91, suponen ciertos sustratos de expectativas de convivencia que en realidad permiten criminalizar muchas cosas, ¿no? De una manera sumamente gaseosa. También se ha visto reubicación de agravantes penales para que tengan mayor pena en otras escalas de punición. Se ha visto criminalización de nuevas conductas, ¿no? Cuando incluso ya tenían un apartado de criminalización. El aumento de los mínimos legales, el aumento de los máximos legales. Y bueno, en realidad hasta hace unos años, no he tenido oportunidad de mapearlo más, pero ya se sabía de más de 600 modificaciones al Código Penal. Prácticamente suponía haber renovado integralmente todo el Código Penal, y a la vez que un gran porcentaje de todas estas modificaciones eran para aumentar penas, para aumentar las estructuras típicas de los tipos penales. Y bueno, esto también se ha replicado a nivel del sistema de justicia penal juvenil. La medida socioeducativa, que era normalmente hasta 3 años, ha ido aumentando hasta 6. Se generó la incorporación del pandillaje pernicioso como un tipo penal especial en el Código de Niños y Adolescentes cuando no era la naturaleza de la medida socioeducativa o de la visión socioeducativa del sistema penal juvenil el estar ingresando tipos penales especiales. Se aumentó incluso mucho más la medida socioeducativa hasta 10 años, lo cual ya suponía incluso irrumpir en el modo en que estaba diseñado los mecanismos de tratamiento dentro de centros juveniles. Hay incluso ya algunas propuestas de rebaja de la mayoría de imputabilidad para que ya no sea 18, sino baja a 16, a 15, a 14. Incluso dentro del proceso penal, ya saliendo un poco del plano de la criminalización primaria, ya yendo hacia la secundaria también, se han visto aumentos de plazos de la detención preliminar, se ha visto aumentos de los conceptos. Fíjense cómo el concepto también juega una variable importante, los aumentos de los conceptos de la flagrancia, la creación del proceso inmediato, la eliminación de la terminación anticipada y la conclusión anticipada para ciertos delitos, evitando la posibilidad de un rebajo de pena. Y esto se proyecta también dentro de las normativas a nivel penitenciario, se va viendo la elevación de las vallas de los beneficios penitenciarios, la prohibición de beneficios penitenciarios, tanto a nivel de retención, de semilibertad, de liberación condicional. Incluso hay una sistematicidad total de las normas que han prohibido o restringido beneficios penitenciarios, lo cual genera una suerte pues de doble dimensión de desprotección de los internos, puesto que al no saber a ciencia cierta qué aplicar, qué normativa estar vigente, pues simplemente hay una imposibilidad de acercamiento a los determinados operadores judiciales para que estos puedan tomar una decisión. Y también otra serie de expresiones digamos, de hipertrofia del sistema penal, ¿no? Ya a nivel operativo, ¿no? Una suerte de incidencia de la prisión preventiva, de las condenas efectivas, de la negación de beneficios penitenciarios, y bueno, también otras cuotas muy particulares, ¿no? Como pueden haber sido también el tener establecimientos penitenciarios por encima de los 4.000 metros de altura, ¿no? Sobre el nivel del mar. Es una expresión bastante también particular de cómo debería ser evaluado ya el régimen de lo que llaman resocialización. Creo que este tipo de escenarios, ¿no? que se van viendo a nivel incluso del propio sistema penal y cómo se va reconfigurando generan este tipo pues, de condiciones carcelarias que se agudizan con ciertas variables como el COVID y luego las mismas condiciones de hacinamiento y luego la misma situación ontológica que he explicado sobre la cárcel, que hacen pues no casi, sino que hacen ya muy poco verídica la posibilidad de entender la cárcel como un
aparato de inclusión social. Entonces, solamente mencionar que esto nos lleva a repensar nuestro rol político, incluso como creadores de conocimiento penal, como promotores del control penal, como aplicadores, como interpretadores del control penal, y creo que en este caso la academia tiene que hacerse cargo de la indiferencia que ha tenido hasta el momento quizá ante el sistema carcelario y cómo es que ha ido creando conocimiento indiferente al rol de contención que debería haber tenido respecto a este circuito de criminalización. Entonces, bueno, yo los invito a repensar este tipo de aspectos, a evaluar el control penal como un instrumento político particular y sobre todo a hacer el análisis político, ¿no? El análisis de la función social para no estar imbuidos o reducir nuestro criterio de análisis o de estudio a cuestiones más conceptuales, técnico-normativas, categórico-dogmáticas, de imputación, que muchas veces, bueno, son importantes para generar coherencia, uniformidad y resolución uniforme de ciertos de los casos que se ven a diario, pero que a nivel macro, a nivel amplio, pueden darse cuenta que pueden ser legitimadores tácitos de un aparato de criminalización y sufrimiento que debe ser entendido de manera mucho más amplia. Es lo que les puedo contar en esta ocasión. Muchas gracias por su atención. Gracias, Miriam. Muchas gracias, Marco. Profesor, nos pregunta Hernán Taza, por ejemplo, él da una sinopsis pues, de la que estamos con una sobrepoblación a nivel de la población penal, y él indica cuál es lo ideal de un régimen penitenciario en todo caso. Voy a responderte de manera muy precisa, Hernán. Muchas veces me preguntan cuál es el problema de la cárcel. Y la respuesta es que la cárcel es un problema en sí mismo. La cárcel es un problema en sí mismo. Y uno tiene que pensar en superar la cárcel. Superar la cárcel supone superar lo penitenciario, superar lo aflictivo, superar el sufrimiento. Y es que ya es claramente contradictorio, y bueno, he tratado de ir hacia eso en la explicación, de pretender incluirte excluyéndote, ¿no? Y eso es un cuestionamiento que hacía Barata, que es, no se necesita ser, digamos, un super antropólogo, etnógrafo de la cárcel para darse cuenta que excluyéndote no te puedo incluir. Y por lo menos si la exclusión se convierte en una vía, la exclusión tendría que tener un condicionamiento totalmente diferente al concepto carcelario. Es decir, si los abolicionistas mismos, Hulsmann, Christie en general, no renunciaban a la privación de libertad, no renunciaban porque sabían de que muchas veces se necesita tener mapeado e identificado al grupo que uno necesita atender, apoyar socialmente, orientar socialmente, lo cual es difícil, o sea, lo cual es diferente a decir excluirte, delincuente, peligroso, a decirte orientarte socialmente, apoyarte socialmente en un escenario que te permita reflexionar la situación, ¿no? Yo los invito incluso a ver, no sé si en Netflix, bueno, muchos ya tienen seguramente acceso a Netflix, hay una serie documental que tiene muchos capítulos que lo conduce un ex interno que estuvo como 12 o 15 años 12 o 15 años en un penal de Inglaterra, y él se dedica a visitar cárceles por todo el mundo. Rafael Rose se llama él. Y él en una de sus visitas visita la cárcel, me parece que de Suecia, ¿no? En el cual uno puede dar cuenta, más allá de que, claro, uno diferencia rotundamente la condición pues, de la zona escandinava con esta zona, uno puede darse cuenta cómo se repiensan algunos conceptos para ser más coherentes en la línea de inclusión, ¿no? Porque si voy a pensar yo en alzarte muros, en vigilarte con armas, en tener un control hostil, en colocarte entre rejas, en desguarnecerte, bueno, si yo te voy a cuidar en esos términos, pues el proceso de inclusión no aparece por ningún lado, con lo cual el mismo concepto carcelario se hace un problema. Quizá lo que tiene que recomponerse es la cárcel como concepto de castigo. Ahora, el asunto es que la cárcel nació para castigar.
Si uno retrocede, se va a dar cuenta que la cárcel nació para castigar. Y luego vinieron algunos discursos posteriores que intentaron pues reivindicar de una manera más correccionalista, humanista, pero puede ser producto de otro tipo de discusión académica. Eh, Profesor, entonces, Hernán Casa nos dice sí, pero la cárcel es parte del control social. Entonces, ¿cómo se controlaría el rompimiento de las normas sociales? Hernán, lo que pasa es que, insisto, no se renuncia a la privación de libertad. Uno puede privar de libertad, pero como puse el ejemplo al inicio, una cosa es privarte en un lugar como la cárcel, en su condición particular, y otra diferente es privarte de libertad en algún lugar mucho más acondicionado. En un lugar en el que realmente, y ojo, vayamos aquí a la contradicción discursiva, o sea, o cambiamos de una vez nuestro discurso de resocializar, reinsertar, reeducar o lo que sea, y ponemos directamente la cárcel sirve para castigar, eso va a ser coherente porque ya vas a ver la cárcel en su verdadera dimensión, porque la cárcel nació para castigar. O sea, si uno quiere ser coherente, se pone de un lado. O te pones en castiga y castigo, lo cual éticamente es sumamente controvertido, es algo a lo que yo no me alineo, o realmente te pones en la línea de reinsertar y reeducar y diseñas o estableces un lugar que no va a ser la cárcel, que no va a ser la cárcel se diseñó para castigar, es decir, yo no puedo colocar una casa de reposo y a eso llamarle cárcel. La cárcel sea diseñada para que los internos no se escapen, más no para la reinserción social. Es que sí, pero ahí tenemos que repensar conceptualmente, Hernán. Es que es como pretender decir de que el agua no nació para mojar. O sea, en realidad la cárcel en su diseño patibular, en su diseño de encierro, en su diseño de rejas, en su diseño de sobreexposición, esa es la cárcel en su verdadera dimensión. Esa es la verdadera cárcel, ese es el rostro carcelario. Si tú renuevas algo diferente, si tú renuevas algo diferente, eso ya no es la cárcel. La cárcel en realidad nació con ese sentido particular. Si uno realmente quiere ser coherente con el asunto de disertación, de apoyo social, de orientación social, de asesoría social, de apoyo, de oportunidades, de educación, de acercamientos, de reintegraciones, de reconciliaciones, no es la cárcel ese el lugar, es otro. Y ahora, esto puede concretarse en, bueno, que destruyamos un penal y reconstruyamos otro. Bueno, sí, pero ojo, el abolicionismo no es torpe, el abolicionismo no es ingenuo. El abolicionismo sabe bien de que la cárcel no desaparece de un lunes para un viernes. Si ya te ganaron las reglas del juego, si ya te ganaron el lenguaje, si ya te ganaron hasta el sentido común, porque ojo, si uno se da cuenta, la gente apoya la cárcel. Las personas tienen una cultura punitiva muy marcada. Si es así, tú no puedes venir libremente a radicalizar las cosas y decir, destruyamos las cárceles, hoy estamos viernes, al domingo, y vemos de qué manera se resuelven los conflictos sociales. No funciona así. El abolicionismo progresivo busca luchar, busca batallar de manera permanente frente a los discursos de punitividad e ir quitándole espacios de resolución de conflictos. Descriminalización, ¿no? O sea, yo en este momento no voy a partir por descriminalizar el crimen organizado, tengo que descriminalizar quizá algunos aspectos del aborto, algunos aspectos de la microcomercialización, algunos aspectos incluso del consumo de drogas, que algunos dicen que no está criminalizado y sí lo está. Y sí lo está, creo que en el 299, 298 se genera una excepción a pesar de que hay una premisa que dice que el consumo no está criminalizado, los delitos contra el honor, los delitos contra la familia. Hay algunos aspectos que uno puede ir pensando en quitarle márgenes de intervención al sistema penal, lo cual va a repercutir incluso en cómo se va a presentar la condición carcelaria. Bueno, hasta hace menos de un año eran 3.000 las personas encerradas por omisión de asistencia familiar. Y bueno, ahora quedan alrededor de 1.800, bueno, producto del 1459 o del decreto de urgencia 008-2020, pero en realidad allí estábamos hablando de casi un penal entero, dos penales enteros
cuando hablamos de 3.000 personas. Entonces, la idea de superar la cárcel supone romperla conceptualmente, y a partir de allí ver si vamos a ser coherentes realmente con dar la mano, con ser compasivos y realmente tener intención de reingresar a la sociedad. Agradecemos la observación que han sido realizadas a través del Zoom y bueno, traemos a colación que el día de hoy ha sido publicada todo lo que es la Política Nacional Penitenciaria, que vamos a proyectar en unos siguientes eventos para también analizarla, porque está vigente y va con planes al 2030, ¿no? Entonces, quizás algún comentario sobre ello. ¿De mi parte te refieres, Miriam? Sí, quizás algo breve, que hay retos, perspectivas. Bueno, en realidad involucrarnos ya en el ámbito operativo es muy complicado. Yo ya lo he expuesto alguna vez públicamente, incluso cuando me han dado la oportunidad de ir al Congreso. Eh, el hacinamiento paraliza gestiones. El hacinamiento es un problema matriz, es decir, a ver, si la cárcel es un inconveniente en sí mismo, ya tener hacinamiento supone pues ni siquiera acercarte de alguna forma a poder cumplir ciertos objetivos o ciertas líneas, ¿no? Es algo muy complicado. La verdad es que eh, yo particularmente incluso estoy en el Ministerio de Justicia, sé de los esfuerzos que hay, de que hay una visión particularmente humanitaria y es muy complicado lidiar con esto, ¿no? La idea es, tal cual uno intenta batallar de manera permanente, quitándole espacios al sistema penal, también hay que ver la manera de ir paso a paso, tratar de descomprimir, ¿no? De destuburizar esta condición de sobrepoblación. Creo de que la política penitenciaria del 2030 como una política cumple la función de organizar y de orientar los componentes penitenciarios para abordar con determinada estrategia la problemática o las problemáticas priorizadas que allí se han encontrado. Y creo de que me consta de que la articulación y digamos, el trabajo conjunto ahora va a ser incluso más estratégico en términos de gestión y de política pública. Y creo de que en ese marco, desde mi perspectiva individual, incluso desde la academia, por fuera de mi condición de servidor o de funcionario, creo yo de que el punto priorizado siempre tiene que ser el hacinamiento. Siempre, 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 siempre romper el hacinamiento, porque el hacinamiento genera mucho mayor aflicción, mucho mayor aflicción. Si la cárcel en sí misma la genera, el hacinamiento lo hace aún mucho más agudo, ¿no? Creo que sería un poco el comentario. Sí, lo vemos como todo, bueno, de nuestra parte al menos podemos observarlo que debemos empezar por diversas líneas, quizás con el lenguaje sería un inicio también para trabajar. Nos indica acá Hernán que es un problema prácticamente de toda la sociedad, que no se logra este concepto real de lo que significa la cárcel en el Perú, y no sigamos aprobándola de una manera prácticamente de indiferencia, pues podemos partir quizás con un lenguaje que indique lo real y la verdad, la existencia de la cárcel en el Perú. Por eso, desde la sociedad estamos intentando hacer todo un ciclo histórico y un desarrollo también de un lenguaje crítico que pueda apoyar en esa función, lo cual consideramos muy acertada esta ponencia del día de hoy, cárcel y exclusión social, como un reto para el Perú. Agradecemos bastante vuestra ponencia el día de hoy y esperamos contar con su participación en unas próximas actividades, desde la criminología crítica propiamente dicha. Muchísimas gracias, profesor Marco Galván. Listo, Miriam, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Siempre invitarlos a estudiar permanentemente el poder, el control, el análisis político, el análisis socioeconómico
de las instituciones, no conformarnos con el estudio solamente del fenómeno criminalizado, ni con lo que el control penal te dice que debe ser estigmatizado, sino que la problemática social es mucho más compleja. Te agradezco el espacio, Miriam. Gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias y buenas noches con todos los asistentes.